El mercado invernal suele estar marcado por fichajes a un coste bastante pequeño, incluso una cesión que sirve para tapar pequeños agujeros, pero también se producen fichajes de auténticas leyendas y que son recordados por el paso del tiempo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Así es, el mercado de fichajes sirve para muchísimas cosas, para tapar pequeños agujeros, pero también para construir leyendas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en el canal. Vamos a hablar de los mejores fichajes de invierno en la historia de la Liga Santander. Te recuerdo que te puedes suscribir por aquí, que es totalmente gratis. Y vamos a hablar de esos 7 jugadores que llegaron a la Liga Santander en el mercado de invierno y que supusieron una auténtica revolución para sus equipos, incluso muchos serán recordados como leyendas de su club. Hay 7 ejemplos, además de otros 7 ejemplos que he sacado de que no solo es un fenómeno que pasa en la Liga Santander, sino que también pasa, por ejemplo, en la Premier. En la Premier tenemos el ejemplo de Nemanja Vidic, que ficha por el Manchester United en el mercado invernal, Aymeric Laporte, que hace lo propio en el Manchester City, y el Liverpool. El Liverpool es uno de los grandes ejemplos de acertar en el mercado de invierno, como por ejemplo Luis Díaz, que a pesar de llevar apenas un año natural en Liverpool, ya sabemos que es un acierto este fichaje. Luis Suárez, el delantero uruguayo, Virgil van Dijk, el defensa más caro de la historia del fútbol, y recientemente la figura de Cody Gakpo, además del fichaje del Chelsea en su día, procedente del Liverpool, de la figura Fernando Torres. Pero centrándonos en el fútbol español, vamos a hablar de los 7 jugadores que llegaron en un mercado de invierno a revolucionar el equipo al que llegaban. Y el primero es probablemente el mejor fichaje de invierno de la historia del fútbol, como es Dani Alves. Por precio, por repercusión posterior, Dani Alves llega en el año 2003 al Sevilla, procedente del Bahía de Brasil, por $500.000. $500.000 invierte el Sevilla de Monchi, lo termina vendiendo al Barça por un precio aproximado a los 40 millones. Es el jugador más laureado de la historia del fútbol y comenzó su leyenda en el conjunto sevillista. Una Supercopa de Europa, 2 UEFAs, una Copa del Rey y una Supercopa de España, donde se convirtió el Sevilla en el mejor equipo del mundo. Un Dani Alves que tenía esa dupla mágica por la parte derecha junto a Jesús Navas, era una auténtica locura, era el mejor lateral derecho del mundo y agrandó su leyenda cuando firmó por el mejor equipo probablemente de la historia del fútbol, como es el Barça de Guardiola. Así que Dani Alves, procedente de un equipo muy pequeñito de Brasil por apenas $500.000, se convirtió, es que es acojonante el acierto que tuvo Monchi aquí, se convirtió en el mejor lateral derecho de la historia del fútbol, con permiso de Cafú, cambiando el Bahía por el Sevilla. Y nos tenemos que ir a la banda contraria, también hablando de Brasil, porque si Dani Alves es probablemente el mejor lateral derecho del mundo, probablemente el mejor, si no uno de los top 3 laterales zurdos de la historia del fútbol, es Marcelo del Real Madrid. Pasó de Fluminense al Real Madrid por 6,5 millones de euros en ese mercado invernal famoso de la temporada 2006-2007. Como digo, probablemente ya forma parte de los 3 mejores laterales zurdos de la historia del balompié y en su palmarés, pues bueno, la friolera de 4 mundiales de clubes, 5 Champions, 6 ligas, 3 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Un jugador que es verdad que en sus últimos años le castigaron mucho su nivel físico porque ya no era el Marcelo de antes, ya no era el Marcelo que subía y que podía bajar sin ningún tipo de problemas, le costaba mucho recuperar la posición, pero pese a ello se ha retirado o se ha ido del Real Madrid como capitán y sobre todo nunca ha sido un problema para el club por el hecho de estar en el banquillo. Todo lo contrario, ha sido ejemplar en todo momento, así que Marcelo, un ejemplo no solo en el terreno de juego, sino también fuera. Hay que seguir hablando del Sevilla porque el Sevilla siempre se suele mover muy bien por los mercados de fichajes. No lo estamos viendo últimamente, pero siempre ha sido así. Y hay que hablar del fichaje de Iván Rakitic, que cambió el Schalke por el Sevilla Fútbol Club a cambio de 2,5 millones de euros. Se ha convertido ya en una leyenda sevillista, pese a solo ganar una UEFA Europa League. Es mítico el despliegue que tenía en el centro del campo con jugadores como Duscher, como Envía. Era el auténtico cerebro del Sevilla porque no solo destruía el juego del contrario, sino que también construía, tenía muy buena llegada desde segunda línea y su buen rendimiento en Nervión le sirvió para fichar por el Barça de Luis Enrique, un Barça que después hizo ese famoso triplete, el segundo en su historia. Lo hizo Dani Alves por primera vez con el Barça de Guardiola, fichaje del Sevilla. Rakitic emuló
la carrera de Dani Alves y fichó por el Barça. Ahora en su segunda etapa en el Sevilla, pues obviamente más veterano, con menos protagonismo, pero con toda la adoración del sevillismo, Iván Rakitic, leyenda absoluta del Sevilla y acierto total una vez más en el mercado de fichajes. Como también, y este no es un fichaje, fue tan solo una cesión de media temporada, pero queda clarísimo que Edgar Davids revolucionó el Fútbol Club Barcelona. Cesión desde la Juventus de Turín al Fútbol Club Barcelona, tan solo 6 meses, en esos 6 meses 18 partidos, un gol, una asistencia y esa dupla que hacía con Ronaldinho en el año 2003-2004. Ojo, es de mis primeros recuerdos de fútbol, recuerdo ver a dos pelucas muy parecidas en el terreno de juego, la de Ronaldinho y justo por detrás la de Davids, porque era un interior, no jugaba como lateral, jugaba como interior, el Pitbull, era un jugador muy físico, muy potente, le dio una vitalidad y una energía al Barça que le hacía muchísima falta en ese año y finalmente el Barça acabó segundo, por detrás del Valencia que fue campeón de Liga, el Barça fue segundo gracias a la aportación del Pitbull en la segunda vuelta. Y ojo este fichaje porque no sabía que había sido un fichaje de invierno, pero es sin duda una de las leyendas del Atlético de Madrid, el caso de Diego Costa, que llega del Braga al Atlético de Madrid por 1,5 millones de euros. Es verdad que recala a la siguiente temporada, ya que el Atlético de Madrid lo deja fichado y cedido en el Braga hasta final de temporada, pero el fichaje se produce en un mercado de invierno. Desde el año 2006 o final 2006-2007, que es donde pertenece al Braga o se queda cedido en el Braga, hasta el año 2012, esas 6 temporadas, Diego Costa no es habitual en el Atlético de Madrid. Pasa por el Celta, pasa por el Albacete, pasa por el Rayo, pasa por el Valladolid, hasta que en el 2012 se asienta como titular del conjunto rojiblanco. Gana 2 ligas, esto es lo curioso porque jugaba una temporada en la que el Atlético de Madrid ganaba un título europeo, regresaba en verano, jugaba la Supercopa, pero volvía a salir cedido. Entonces, tiene una Europa League, pero 4 Supercopas de Europa con el Atlético de Madrid. 2 ligas y una Copa del Rey, un delantero, el delantero de Lagarto, nacionalizado español, que ya para el recuerdo ese Pichichi con 30 y tantos goles, esa exhibición ofensiva, esa temporada en la que contribuye a que el Atlético de Madrid gana la Liga y es finalista de Champions. Y la verdad, uno de los grandes delanteros de la historia del conjunto colchonero, que se supo ganar su sitio con paciencia, con trabajo, que no salió de la mejor manera, que tuvo una segunda etapa, pues que la verdad no funcionó nada bien, pero para el recuerdo ese grandísimo Diego Costa, que era un auténtico animal del área. Y este fichaje es de los mejores que se han producido en la historia del fútbol español. El payaso Aimar llega de River al Valencia por 21,25 millones de euros. Fichaje de Deadline Day, 31 de enero de 2001. El Valencia paga 21 millones y cuarto por el payaso Aimar. Grandísimo rendimiento en el Valencia, fue totalmente influyente, fue ese, no diré el pionero, pero sí que fue una de las grandes piedras fundacionales, podríamos decir, del Gran Valencia de Rafa Benítez. 2 ligas, una Supercopa de Europa, una UEFA, finales de Champions que estaban en el recuerdo de los valencianistas, pero que finalmente consiguen un título. El gran Pablo Aimar, que después fue al Benfica, que después terminó su carrera en su país, pero Aimar, un grandísimo jugador, actualmente el segundo seleccionador de Argentina y recientemente campeón del mundo. Así que el payaso Aimar, grande dentro y fuera del terreno de juego. Y el último jugador que tenemos que mencionar, volvemos al Atlético de Madrid para hablar de Juanfran Torres. 4,25 millones de euros pagó el Atlético de Madrid a Osasuna por un jugador que era interior y que reconvirtieron a lateral. Fue una de esas dudas al principio de, pero bueno, el Atlético de Madrid ha fichado un interior para ponerlo de lateral, pues probablemente estemos hablando, con el respeto a alguno que pueda haber por ahí, pero probablemente el mejor lateral derecho de la historia del Atlético de Madrid. Una Liga, 2 Supercopas de Europa, una Copa del Rey, 2 UEFA Europa League, una Supercopa de España, 2 finales de Champions y el reconocimiento de ser una leyenda atlética por parte de la afición y por parte del club y por parte de todo estamento relacionado con el mundo del fútbol y que le vincula con el Atlético de Madrid pese a ser canterano del Real Madrid. Una de las mejores apuestas de la dirección deportiva del Atlético de Madrid, cumplió con creces, finalmente terminó su carrera
en el fútbol brasileño y por último se convirtió en directivo del Intercity de Madrid, un nuevo equipo recientemente fundado o refundado y que actualmente es directivo y que intenta llevar este proyecto a la élite del fútbol español. Estos son los mejores fichajes de invierno en la historia del fútbol español, de la Liga Santander. Si me he dejado alguno, déjamelo en los comentarios. Obviamente este vídeo se está grabando con anterioridad. Suscríbete para llegar a la barrera de los 950. Si ya la hemos superado, ayúdame a llegar a la barrera de los 1000. Y nosotros nos vemos mañana con más contenido aquí en vuestra esquina de Periodismo Deportivo. Chao, chao.